Si gusta, maestra, iniciamos, porque como también se está transmitiendo en Facebook, ¿verdad? Para no Perfecto. hacerlos esperar mucho. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Hoy iniciamos el módulo 6 y tenemos, bueno, nuestra docente, permítanme presentarla. Ella es la maestra Adriana Díaz Santa Cruz. Ella es maestra en Derecho Penal por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es técnica especialista en violencia de género por la Universidad Antonio de Nebrija. Está certificada en Protocolo de Estambul, en la práctica jurídica forense por la Consultoría en Psicología Forense y Clínica de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Cuenta con diversos diplomados, cursos y talleres de actualización en diversas áreas del derecho. Actualmente es visitadora regional en Fresnillo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Desde el 2018 es docente a nivel superior en diversas universidades públicas y privadas, así como en diplomados y cursos de actualización en materia de derechos humanos. Es autora del artículo Prevención, Atención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, análisis del cumplimiento del deber de debida diligencia por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Ay, perdón. Sí. Es colaboradora especialista de World Justice Protect en la elaboración del índice del Estado de Derecho. Es conferencista en temas de derechos humanos. Es participante en el proceso de selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Y imparte en diferentes universidades, clases en diferentes universidades a nivel licenciatura, especialidad y maestría, incluyendo justicia para adolescentes. Algunas de las universidades donde imparte es la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad de Guanajuato, el Colegio Jurista y INCOSIF. Bueno, adelante, maestra. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Janor. Buenas noches. Y pues por supuesto no podemos dejar de mencionar que desde hace tiempo colaboro ya con la consultoría, por lo tanto es un gusto estar con ustedes. Acabamos de terminar un módulo en el diplomado de protocolo de Estambul y bueno, pues ahora nos corresponde participar también en este diplomado especializado en justicia penal para adolescentes con este tema que pues son las bases para el funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Un tema que la verdad cuando me lo ofreció el maestro Kevin de colaborar en este diplomado también, me emocionó mucho porque es una materia que me gusta, eh, un área del derecho, un área en la que yo veo mucho campo de oportunidad que no, que de repente encontramos resistencia social, inclusive les puedo compartir porque me comenta el maestro Kevin que la mayoría de las y los estudiantes de este diplomado son en su mayoría abogados, abogadas, sé que hay psicólogos también, psicólogas, pero les comparto, por ejemplo, en el caso de mis colegas, que de pronto cuando mudamos, siempre digo que hicimos esa muda del sistema inquisitivo al sistema acusatorio adversarial, pues una de las partes donde mayor resistencia encontrábamos, no solamente la ciudadanía, sino también luego las abogadas y los abogados, era en la justicia restaurativa, así como que ¿por qué quieren que todo el mundo se vaya a justicia restaurativa? Y la verdad es que con un diplomado, con un curso, ni siquiera fue un diplomado, fue un curso de taller así de 5 o 6 sesiones que tomé, fue mi primer acercamiento con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Me enamoré de los mecanismos. Tan es así que en mi tema de tesis de doctorado, pues está relacionado justamente con los mecanismos alternativos de solución de controversias, específicamente pues en la materia penal. Entonces, este módulo de qué va? A grandes rasgos, presenta estos fundamentos, los principios, los procedimientos del sistema integral de justicia para adolescentes en nuestro país, en México, por supuesto, con énfasis en estos mecanismos con un enfoque restaurativo. Lo importante y lo rescatable, más allá de que entendamos cómo funcionan procesalmente estos mecanismos, que por supuesto es importante, es que le encontremos ese fin
de ese enfoque restaurativo, o sea, lo que viene a restaurar un mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal. ¿Cómo viene de pronto a restaurar incluso el tejido social? Entonces, en la clase de hoy va de empezar a trabajar un poquito en cómo inician estos mecanismos, cómo está nuestro sistema jurídico. Voy a estar de pronto explicando una diapositiva y moviéndome un poquito hacia un libro que seguramente conocen y si no, bueno, va a estar incluido también en su bibliografía que les estaré compartiendo por medio de la licenciada Leonor, que es el libro de el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Sack, donde pues él nos explica básicamente cómo funciona la justicia restaurativa, así en términos generales, con independencia de los mecanismos que pueda haber implementado cualquier estado, cualquier país, y vamos entendiéndolo desde un enfoque, gracias a ese libro, eh, pues multidimensional, no solamente centrándonos en lo que es la justicia penal, sino entendiendo el porqué, por ejemplo, del conflicto, el cómo depende de cómo enfrentemos un conflicto es que vamos a poder llegar a una mejor solución y pues por supuesto haciendo énfasis en el diálogo, ¿no? Claro, con los principios que la propia ley en nuestro país marca y que tiene que seguirse, pero en ese afán de a través del diálogo, de la participación de las partes, pues lograr ese consenso que pueda dar solución a la controversia entre dos partes con ese enfoque restaurativo. Entonces, evidentemente ya han hablado un poquito de la reforma, claro está, pero recordemos, a raíz de esta reforma constitucional que se da en julio del 2015 al artículo 18 constitucional, que pues, en su esencia contiene las bases para el funcionamiento del sistema penitenciario en nuestro país, pues ahora también se hace referencia a este sistema integral de justicia penal para adolescentes. Hoy por la mañana impartí una conferencia sobre violencia digital al Instituto de las Mujeres de aquí del municipio, donde yo me encuentro como visitadora de la Comisión de Derechos Humanos. Y una de las preguntas que salía ahí de pronto es, oye, pero es que ¿cómo puede ser posible que si esta conducta que tú me estás diciendo que es un delito la comete un adolescente, pues no se vaya a la cárcel? Es que ellos ya actúan como adultos, ellos sí saben lo que hacen. Y bueno, yo lo que les decía es que nos hace falta luego también, y por eso celebro mucho que la consultoría a cargo de la maestra Claudia haga este tipo de diplomados, porque lo que importa es especializarnos, porque de pronto podemos pensar muy fácil, oh no, es que tiene 16 años y ya sabe lo que está haciendo. Pero, y los psicólogos y psicólogas lo saben mucho mejor que yo, la mente del niño, de la niña, del adolescente no funciona igual que la nuestra. De hecho, ahorita estoy tomando un diplomado de psicología forense en niñas, niños y adolescentes y pues descubres cada vez más cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se crea este sistema integral de justicia para adolescentes? Pues porque también hemos avanzado hasta el grado de entender que las y los adolescentes son sujetos de derechos. En esas concepciones de la infancia y de la adolescencia, en donde primero eran vistos pues como meros sujetos incluso de dominación por parte de la persona adulta y luego con ese enfoque paternalista de cuidado, ahora hemos entendido que son sujetos de derecho. Y en ese sentido es que con esta reforma es lo que se busca redondear en el sistema penal, entender que al ser sujetos de derechos merecen un sistema también de protección en la materia penal. Se crea este sistema integral de justicia para adolescentes en donde se consideran además estas formas alternativas de justicia y se establece para el Estado la obligación de su aplicación, siempre y cuando pues, sea procedente de acuerdo a las normas procesales que ya veremos en las clases subsecuentes. A raíz de esta reforma, estos mecanismos pues incursionan, ¿no? En este escenario legal que yo les compartía al inicio cuando mudamos, de pronto las personas que acudían a la Comisión de Derechos Humanos a solicitar asesoría en relación con sus problemas, con controversias de naturaleza penal y que luego me comentaban, es que, a ver, pues vengo a recibir asesoría porque acabo
de ir al Ministerio Público, he denunciado este delito y me están mandando a justicia alternativa y yo no sé qué es, vengo a que me diga. Bueno, poco empapada del tema, medio ahí lo que ya tenía de conocimiento, pues se les daba la asesoría, pero yo me quedaba preguntándome eso, es que ¿por qué? O sea, ya esto significa como que los ministerios públicos ya no quieren trabajar, o sea, todos se lo van a votar a justicia alternativa o qué onda. Pues no, lo que pasa es que aquí se empieza a privilegiar la autocomposición asistida en las controversias que surgen entre dos partes. Veamos, el artículo 17 constitucional nos garantiza el derecho de acceso a la justicia en nuestro marco constitucional. Ese derecho, regulado, garantizado, salvaguardado también por tratados internacionales, los que ustedes quieran, ahorita no es el tema, pero está ahí en el marco constitucional, artículo 17. Ese artículo nos prohíbe a su vez el hacer justicia por nuestra propia mano, si lo queremos decir en términos muy coloquiales. ¿Sí? Esta forma, pues arcaica, de solución de conflictos que consistía básicamente en eso, en tomar la justicia en nuestras propias manos, ¿no? Entonces, la autotutela. ¿Sí? O sea, yo me cobro aquella ofensa que me hizo aquella persona, pues como yo considero que se puede solucionar o que me puedo ver satisfechas mis pretensiones. Y luego, en estas formas autocompositivas de solución de controversias, pues interviene un tercero. En esta área de los mecanismos alternativos, esa forma autocompositiva es asistida por un tercero. Vamos a ir descubriendo y ya creo que seguramente ustedes hasta procesos han llevado a cabo o los han asistido, los han asesorado a sus clientes. Entonces, aquí la idea es que esté una tercera persona que nos asista a la hora de llevar o de privilegiar esa autocomposición, ese diálogo. Lo que marcó, por supuesto, en ese momento, en el año 2015, estamos hablando de hace 10 años, pues un nuevo paradigma en la forma de impartir justicia, que creo es lo que a lo largo de estos 10 años y desde que se instaura el sistema acusatorio adversarial para el régimen de personas adultas, nos ha costado mucho como sociedad esta parte, una nueva forma de impartir justicia, porque luego la sociedad queremos, lo digo yo en términos muy coloquiales, siempre como que sangre, ¿no? O sea, me hizo que se pudra en la cárcel, no le hace, o sea, ni me importa, luego me ciega esa idea de querer obtener, lo digo entre comillas, de querer obtener justicia, y ya ni siquiera me importa que me pague la bicicleta que me robó, que me pague el vidrio que me rompió, lo que yo quiero es que se pudra en la cárcel esta persona. Entonces, sí, adelante, Jesús, adelante, licenciado Jesús. Vi que levantó la mano. Adelante, por favor. ¿Tiene abierto el micrófono, Leonor? ¿O siempre no Ya, lo... gracias, ya, Ah, gracias. sí, sí, gracias, licenciado. Sí, Adelante. gracias, doctora. Buenas noches. Disculpen, compañeros. Me llama mucho la atención lo que nos está platicando, ¿no? De los medios alternativos y coincido mucho con eso que hiciste. No, es que ahora lo que quiero es que me pague. Sí. Quiero que se pudra y quiero que sufra. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Sin embargo, doctora, también vemos la otra parte y eso es lo que le quería preguntar. ¿Por qué el mediador? Y hablo en situaciones penales. Ujú. ¿Por qué a veces hay esa indiferencia? Por ejemplo, yo estoy llevando un caso en el que hubo un atropellamiento, le Ok. quebraron la pierna, la tibia, hay una serie de cosas ahí. Ajá. La lesión está calificada como más de 15 días en sanar. Ya vamos para 3 meses y es hora que cada vez que nos reunimos con el juez nos derivan a la justicia alternativa y el imputado y su abogado nomás no aparecen. No aparecen, ni llaman, ni atienden, ni mucho menos. Y cada vez que vamos y le decimos al Pues, abogado de medios alternativos, nos pega una regañada, que porque nosotros somos los que tenemos que decirle a él, y entonces salimos regañados, y entonces volvemos a lo mismo, y hemos ido a 3 audiencias y ujú, entonces lo que la víctima me dice a mí es, oiga, licenciado, esta gente no más ve del otro lado, no ven de mi lado, no ven que no estoy trabajando, no ven que no estoy recibiendo dinero,
no ven que estoy enfermo, no ven que no tengo dinero para mi cirugía, porque ameritaba cirugía, y nunca afrontaron el hecho. Y entonces lo que se percibe es un tipo de indiferencia por parte de la persona que está llevando el mecanismo alternativo de solución, y en 5 minutos quiere mediar y quiere arreglarlo todo y quiere decir, pues es que así es la cosa. Entonces, ¿a qué se deberá ese tipo de indiferencia? ¿Se debe a que pues todos los días lo veo o cómo? Sí, yo creo, licenciado, que sí tiene mucho que ver con esa falta de sensibilización de las personas en el servicio público. Te puedo compartir, por ejemplo, que esta situación yo creo que en todo el país se vive porque tenemos y vivimos una grave crisis de violación a derechos humanos, específicamente por lo que hace al tema de desaparición de personas. Ni siquiera voy a meterme al punto de si es desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, pero hay una crisis tremenda. Y entonces, de pronto, pues, hay siempre una persona titular que lleva al frente a aquellas fiscalías especializadas en búsqueda de personas y pues más gente que trabaja, que le auxilia pues ahí en la integración de las carpetas de investigación. Y con lo que luego te topas es que que esta gente tiene esa especie de conducta que tú me estás planteando, de ser indiferentes, de no atender a las personas, o dejarlas esperando ahí por horas para al final de cuentas decirle, pues no hay avances en tu investigación. Lo que hemos estado haciendo nosotros en Zacatecas, y debo resaltarlo porque así está sucediendo, es que la Comisión de Derechos Humanos ha estado haciendo acompañamiento con las víctimas en estos casos y manteniendo reuniones constantes con Fiscalía, con el área de derechos humanos. Hay una fiscalía especializada en derechos humanos, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es, digamos, el enlace con la Comisión de Zacatecas y, por supuesto, con la fiscal ahorita especializada en búsqueda de personas, y estamos manteniendo esa comunicación constante para efecto de que se le esté satisfaciendo esa necesidad a las personas, que además es un derecho de las víctimas, saber qué avances lleva mi investigación. Claro está, el resultado que toda víctima quiere, pues es que encuentren a su familiar y conviva como tiene que ser la pauta de estar buscando. Pero pues ahí ha estado interviniendo la comisión. Aquí lo que tú me platicas, nos planteas, nos haces el favor de compartirnos, creo que puede estar sucediendo algo similar. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, luego a veces vamos agarrando veces, pues como ya lo veo, tal vez todos los días me voy haciendo, no sé si inhumano pudiera usar ese término, si me lo valen, pero un poco sí, pues despegado, ¿no? De falta de empatía e incluso de otras, derechos que tenemos que garantizar o de prácticas que tenemos que hacer, que es, por ejemplo, la debida diligencia. O sea, pues es que si ya lo mandaste a justicia alternativa y ya no tuvo causa, no se sigo, pues ya cierra el expediente y regresa a la integración para que justamente llegue ese asunto a sede judicial. Aquí, por lo que me compartes, ya llegó, entiendo que ya llegó a sede judicial y es el juez quien regresa, a que hagan o que sigan este mecanismo, pero bueno, viene ahí luego esta indiferencia de que hasta sales regañado. Yo creo que tiene que ver con eso también, licenciado Jesús, esa falta de empatía y de compromiso a veces hacia con las víctimas también, porque de pronto también cuando cambiamos de sistema a un sistema garantista, así, de protección a derechos humanos de las personas imputadas, pues lo cierto es que también se le dio con ello un papel preponderante a la víctima, pero a veces algunas fiscalías, voy a generalizar, con toda responsabilidad lo digo, o algunos funcionarios de ciertas fiscalías, pues no han tenido ese empate de criterios y a veces de esa empatía hacia las víctimas, porque finalmente, pues la fiscalía, lo escuchaba yo el otro día al fiscal de derechos humanos, y es que nosotros nos debemos a las víctimas, a ver, que no se nos olvide. Y aquí yo creo que se está perdiendo esa visión en el caso que tú nos compartes. Bueno, en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se definen o encontramos dos mecanismos alternativos de solución de controversias. La mediación, las prácticas restaurativas. En el caso de la mediación, esta la vamos a encontrar definida, y bueno, en clases posteriores vamos a ver cómo funciona,
como un mecanismo voluntario, que es uno de los principios que vamos a ir, o que se van a ir trabajando en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, ese mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, su representante, porque no debemos de perder de vista que es adolescente, que no es una persona adulta, y la víctima o el ofendido del delito buscan, construyen y proponen esas opciones de solución a la controversia. No se trata, Mecanismo voluntario no se para trata, y adolescentes ahorita y les voy a víctimas. leer un pequeño parrafito del libro de la justicia restaurativa. No se trata de buscar perdón. O sea, no entendamos a la justicia alternativa como un procedimiento a través del cual vamos a perdonarnos todos y a ser buenos amigos, porque la realidad es que en muchas de las ocasiones no va a ser así. Habrá quien, ¿no? Y la teoría del conflicto, pues nos habla incluso de esa parte del perdón, pero puede ser que en unas ocasiones no sea así. En cuanto a las prácticas restaurativas, la ley nos destaca que para poder alcanzar un resultado se pueden utilizar los modelos de reunión entre víctima con la persona adolescente, la junta restaurativa y los círculos restaurativos. Con ello, se pretende lograr un acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes. Estos mecanismos comparten el objetivo de lograr la reintegración de la víctima o ofendido y de la persona adolescente en la comunidad. ¿Sí? Causamos un daño, se rompe ese tejido social. Bueno, uno de los objetivos es lograr esa reintegración en busca de la reparación de los daños causados y el servicio a la comunidad. Y vemos cómo, al igual que en un proceso penal normal, uno de los objetivos es lograr de cualquier forma la reparación del daño que se causó con el delito. ¿Sí? No se va después esa parte, digo, para las víctimas cuando nos toca asesorar, pues es importante hacer énfasis en ello. No se va a dejar de lado esta reparación. Sí, y coincido también con lo que ahorita nos decía Jesús. Luego, incluso la propia ley por los tiempos, esa discreción que da luego a que se hagan los acuerdos de reparación posterior, pues pareciera que no se está tomando en cuenta y el contexto de la víctima, porque es cierto, en muchas ocasiones la víctima quedó, como en el caso que nos plantea su compañero, sin trabajar, no sé cuántos meses lleve sin trabajar la persona, en un choque pues, se quedó sin vehículo, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones que de pronto por eso a veces dejan un mal sabor de boca para la víctima, incluso aunque se llegue a la firma del acuerdo. O sea, ¿cómo? A mí me dieron el golpe de mi carro y yo lo metí y yo hasta pagué y en una sola exhibición ya me lo vas a pagar en varias exhibiciones, pues parece como que no se estuviera haciendo justicia. Coincido también en que esa puede ser una percepción social. A través de estos mecanismos, las y los adolescentes en conflicto con la ley penal y las víctimas u ofendidos pueden alcanzar, en su caso, un acuerdo reparatorio o bien convenir un plan en el que se fijen condiciones para cumplir por parte del adolescente en conflicto con la ley penal. En ese entendido, pues las autoridades están obligadas a aplicar de manera prioritaria estas soluciones alternas, que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Obligados a aplicar de manera prioritaria, pero cuando ya no funciona, pues bueno, que se sigue el proceso, ¿no? Y el medio para poder acceder a estas dos figuras es el uso, perdón, justamente de estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Insisto, ahorita esta primera clase son las bases de cómo funciona esto. En las clases subsecuentes ustedes tienen el programa incluso. Ya la licenciada Leonor, creo que vi ahí en el grupo que les contestó, que tienen el programa. Vamos a ir viendo ya cómo funcionan y otras cuestiones. El día de hoy, esta parte introductoria. ¿Cómo viene el texto de la reforma? La federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias este sistema integral de justicia para adolescentes. Entonces, cada entidad federativa, la propia federación, pues establece en este sistema que va a ser aplicable a quienes se atribuya la comisión o su participación en un hecho que la ley señale como delito. Aquí nos toca hacer labor como abogados y abogadas
con la ciudadanía cuando nos consultan de manera particular. Bueno, a mí no puedo, sí me pueden consultar de manera particular, pero no puedo dar asesorías particulares para ser funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos, porque estoy impedida incluso para litigar, solamente me puedo desarrollar en el ámbito de la docencia en tanto sea visitadora de la comisión. Entonces, pero cuando nos llegan a consultar, como abogados, como abogadas, esta parte, ¿no? Tiene que ser un hecho que la ley señale como delito. O sea, no que me sacó la lengua el adolescente, no que salgo y me mienta, perdón, la madre me recuerda el 10 de mayo, pues, porque eso no constituye un hecho que la ley señala como delito. A veces nos toca también, como abogados, como abogadas, batallar con esa parte de concientizar a la ciudadanía. A ver, aquí hay un código penal o leyes que contemplan también conductas que se consideran delitos y tiene que encuadrar ahí, ¿no? La conducta del adolescente. Y luego la otra parte, que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, porque luego quieren presentar denuncias, incluso lo hacen, pues a veces las fiscalías, los módulos de atención temprana recaban las denuncias y pues ya nada más el fiscal o la fiscal a quien le turnen la denuncia tendrá que abstenerse de investigar, pero de pronto es que estoy denunciando al niño de 10 años que en la escuela le picó con el lápiz a mi niño en la mano. Y es que, ¿cómo puede ser que no hagan nada? Entonces, ¿para qué está la fiscalía? ¿Y cómo puede ser que yo venga a derechos humanos aparte y me diga que no se puede hacer nada? Pues entonces no ayudan y bueno, cuestiones de esa naturaleza. Es por ello, porque legalmente está, desde la reforma, desde la Constitución, pues nos dice este margen de edad en el cual va a ser sujeto de investigación o puede ser sujeto de investigación, pues, el adolescente. 12 años cumplidos, menos de 18 años. Este sistema, de acuerdo con el texto de la reforma, deberá garantizar de manera integral los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona. ¿Sí? Los derechos humanos, pues, en la característica de la universalidad, pero en casos específicos, como es el caso de la adolescencia, pues ahí está protección especial por parte del Estado y entonces a las y los adolescentes les han sido reconocidos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidas a las y los adolescentes. Por ahí vi el programa, ya vi que estuvieron previamente analizando cómo funciona el cerebro del adolescente. Les digo que yo ahorita estoy retomando, ya había tomado un curso de acceso a la justicia también para adolescentes con la Suprema Corte y ahora estoy específicamente en lo que hacía psicología y recordando, retomando cómo funciona el cerebro del adolescente. ¿Por qué? Porque está en desarrollo. Por ello es que este sistema tiene que ser respetuoso de los derechos humanos, como tendría que ser y lo es de cualquier persona adulta, pero con énfasis en esos derechos, perdón, específicos que por su condición de ser personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes, tanto por nuestra Constitución como, desde luego antes, incluso por los tratados internacionales, inclusive pues haciendo especial énfasis en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, las personas menores de 12 años a quienes se atribuye que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social, no de internamiento, ¿no? Le puse ahí los signos, ay, se me fue, ¿cómo se llaman estos signos? Recuérdenlo, para dejarlo ahí como a la reflexión, solo sujetos de asistencia social, no de internamiento, porque otra vez viene el cuestionamiento del grueso de la población, puntos suspensivos, ¿verdad? De la población de por qué no lo meten a la cárcel aunque tenga 12 años, o sea, yo quiero que esté ahí en la cárcel, ¿no? Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes, al igual que el de personas adultas, también tiene que ser acusatorio, tiene que darse a través de la oralidad, se observarán, por supuesto, las garantías del debido proceso legal, la independencia de autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas, igual que en el caso de las personas adultas, tiene que haber una independencia entre las personas juzgadoras que conocen de un asunto penal en primera fase, en etapa intermedia, diferentes a quien conozca en juicio. Aquí también estas medidas deberán ser proporcionales, perdón, un principio, la proporcionalidad
al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona, porque recordemos, siguen estando en desarrollo, entonces un derecho humano de toda persona, de un niño, niña, adolescente, de toda persona es ese sano desarrollo integral, ¿no? Ese derecho ha sido reconocido a niñez y adolescencia, el sano desarrollo integral. Entonces, con estas medidas se busca o se debe de buscar que se garantice el pleno desarrollo de esa persona adolescente, así como sus capacidades. Por ello, el internamiento debe ser la medida extrema y por el tiempo más breve que sea posible y únicamente aplicarse esta medida a adolescentes mayores de 14 años por la comisión o participación otra vez en un hecho que la ley señale como delito. Entonces, este sistema integral de justicia para adolescentes trae a colación el reconocimiento de sus derechos, porque avanzamos, insisto, en estas tres concepciones de la niñez y de la adolescencia hacia este enfoque integral de derechos y entonces viene este reconocimiento de los mismos. El sistema de justicia integral para adolescentes reconoce a estos como sujetos plenos de derechos, pero también en esa formación como sujetos de responsabilidades, aunque por encontrarse en desarrollo, pues no se les puede imputar plena responsabilidad de sus actos. Esa es el asegún, ¿no? El enfoque garantiza que posee este sistema es porque se reconocen garantías procesales dentro del procedimiento, incluyendo, claro, aquellas que asisten a todo individuo, además de las que son inherentes a su propia condición de persona en desarrollo. Por ello, el enfoque también de este sistema o una de sus finalidades es la socioeducación. Las medidas impuestas deben promover el desarrollo del adolescente, sus potencialidades, dando lugar a un derecho penal, en el caso, pudiéramos llamarlo en el caso de los adolescentes, un derecho penal educativo, porque no debemos perder de vista que al ser personas que no han cumplido 18 años, de acuerdo al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, son niños. Entonces, el principio que debe guiar toda decisión de la autoridad desde el proceso legislativo para crear este sistema y desde el fiscal, la fiscal que lleva a cabo la investigación, cualquier autoridad que intervenga, la guía debe ser el eje rector, el principio de su interés superior. Por ello es que en 2016, bueno, se publica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que en ese momento pues deroga todas las leyes locales en la materia, buscando esto, consolidar, pero además que haya una homologación, en ese momento eso fue lo que buscó, al sistema especializado en todo el país, para que no cada estado anduviéramos pues con nuestros propios procedimientos, pues se homologa. Si ya teníamos Código Nacional de Procedimientos Penales, era necesaria también tener una sola ley que integrara todo y homologara todo este sistema y pues se crea esta ley. ¿Qué fundamentos entonces vamos a seguir teniendo en este sistema? Se fundamenta en la doctrina de la protección integral, ya no de la situación irregular donde son sujetos de este régimen paternalista del Estado, sino de una protección integral de los derechos de la infancia y de la adolescencia, que como lo he venido mencionando y como seguramente ustedes que están hoy en clase a través de Zoom y quienes nos escuchan en Facebook Live, pues ya lo saben, ¿no? Emana esto de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de otros instrumentos en materia de protección de la infancia, que básicamente, entre otras cuestiones, consideran a las y los adolescentes como titulares, como sujetos de derechos, que están dotados de autonomía en desarrollo, insisto, y que tienen capacidad de comprender el carácter lícito o ilícito de sus actos. Entonces, en ese desarrollo en el que está el adolescente, sí tienen esa capacidad. Claro que sí, pero están en desarrollo. Digamos, si me permiten una expresión más muy coloquial, pues les está cayendo el 20, ¿no? De la vida, ¿qué significa adolescente? Adoleces de cosas. Les está cayendo el 20 de qué va la vida. Y si tienes noción de lo que está bien y de lo que está mal. A veces a lo mejor no piensas en las consecuencias. Y es por ello que se da este enfoque integral
de protección a la adolescencia. Este sistema se distingue por reconocer a la persona adolescente, pues, como un sujeto distinto del adulto ante el derecho penal. No es simplemente una persona no adulta, sino que es un sujeto diferente en su peculiar condición social de sujeto en desarrollo y dotado de esa autonomía jurídica y social, pero que está en permanente evolución. Está el niño, o está pasando de esa etapa de la niñez a la adolescencia en formación. El punto de partida, pues, es que las consecuencias jurídicas establecidas en los sistemas de responsabilidad penal adolescente son el resultado del reproche al autor por haber ejecutado una infracción a la ley penal cuando le era exigible otra conducta. ¿Sí? Básicamente, así es como se va configurando pues este sistema. Ya sabemos, ustedes son expertos y expertas en esto, que alguno de los principios rectores que rigen este sistema pues es el de legalidad, ¿no? Solo puede sancionarse a las personas adolescentes por conductas que estén expresamente definidas como delitos por leyes penales al momento de su comisión. Para quienes no son abogados y abogadas, nosotros en nuestra área de expertise, pues sabemos que hay un código, que el derecho penal estudia los delitos, las penas y las medidas de seguridad, que los delitos se encuentran contenidos en código penal, pero también les compartimos para nuestros amigos y amigas expertos en la psicología o psicólogos, psicólogas, que hay otras leyes que contienen delitos y que entonces, aunque no estén en el Código Penal, también pueden constituir, pues, por ejemplo, la aportación de arma de fuego, ¿no? Es de uso exclusivo del ejército, pues es un delito que está en otra norma, que no es justamente un código penal, nomás para ponerles en contexto un poquito. El interés superior, todas las decisiones deben tomarse considerando lo que más favorezca el pleno desarrollo de la persona adolescente y hacer lo posible porque haya la menor restricción de sus derechos, como puede ser el derecho a la libertad. Por eso es que está tan ceñido, tan limitado esa medida restrictiva de la libertad en el caso de adolescentes, porque se debe de procurar que sea o que se impacte en la menor medida posible hacia los derechos del la o el adolescente. La especialización, el sistema requiere leyes, requiere procedimientos, requiere instituciones y personal especializado en esta materia. No solamente personal que trabaja y labora en las instituciones, también de ustedes. Ustedes que tomaron y asumieron este compromiso de especializarse en este diplomado, lo están haciendo porque quieren dar ese mejor servicio. Justicia restaurativa se privilegia la reparación del daño, la restauración de las relaciones sociales por encima del enfoque punitivo tradicional. De hecho, una de las tendencias en algunos países, pues, del derecho penal es que se baje ese enfoque punitivo del derecho penal, porque hemos visto, la experiencia nos ha dicho que ser más punitivos no disminuye la incidencia delictiva. En México nos hemos vuelto mucho más punitivos en los últimos años, aumentando las penas por la comisión de algunos delitos, aumentando, por ejemplo, el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Es una manera de ser punitivos. Si revisamos el 19 constitucional, pues aumentó, desatendiendo incluso criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dicen en Zompantla y Tecpile, oye, México, básicamente no puedes estar haciendo uso de la prisión preventiva así de manera indiscriminada, ¿no? O sea, sí puede existir la prisión preventiva, pero cada caso debiera discutirse en lo particular, básicamente, entre otras cuestiones, ¿no? Y en lugar de atender, engrosamos ese catálogo de delitos. Es una forma de ser punitivos que nos ha demostrado que en realidad no disminuye la incidencia, pero bueno, eso sería incluso tema de otro diploma. Estos principios nos orientan, perdón, todo el funcionamiento del sistema, desde la etapa de investigación hasta, en su caso, la etapa de ejecución de medidas de sanción, buscando siempre esa reintegración social, esa reintegración familiar de la persona adolescente. Y entramos a esta parte, la justicia restaurativa como principio general. Constituye este tema de la justicia restaurativa uno de los principios fundamentales, como lo veíamos, de este sistema integral de justicia para adolescentes.
Este enfoque, como lo veníamos mencionando, pues representa un cambio de paradigma en la forma de abordar esos conflictos penales, pasando de un modelo retributivo, de tú causaste un daño y te retribuye el Estado con una sanción, a uno que busca, en primer lugar, la reparación del daño, pero también esa restauración de las relaciones sociales. Podemos encontrar muchas definiciones. De hecho, como se los mencionaba previamente, en uno de los libros que les voy a compartir en la bibliografía, pues viene ahí una definición que nos da Howard Stern. Pero bueno, en este momento podemos señalar, la justicia restaurativa es un proceso mediante el cual las partes involucradas en un delito determinado resuelven de forma colectiva cómo es que van a lidiar con las consecuencias del delito y qué implicaciones va a haber para el futuro. ¿Qué busca este enfoque? Atender necesidades de la víctima, que como mencionaba ahorita su compañero, en la práctica luego vamos a ver que no, porque recordemos abogados, abogadas, en nuestras aulas aprendemos el deber ser y muchas veces la práctica, es decir, el ser, lo que sucede en lo fáctico, pues dista mucho de lo que nos dicen las leyes, ¿no? Protocolos y todo lo que encontramos. Entonces, este enfoque busca es atender necesidades de la víctima, responsabilizar al adolescente que ofendió y promover la participación de la comunidad en la resolución del conflicto. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece la justicia restaurativa como un principio rector que debe guiar todas las actuaciones del sistema desde la investigación hasta la ejecución de las medidas de sanción. Permítanme leerles de manera textual algo que nos dice en su libro, el, en este libro del pequeño libro de la justicia restaurativa. Denme un segundo que les quiero leer lo que no es la justicia restaurativa. El libro trae muchas, muchos no, en cuanto a lo que no es la justicia alternativa, pero quiero leerles en lo particular una de ellas. Denme un segundo. Les leo. La justicia restaurativa no es un programa orientado principalmente hacia el perdón y la reconciliación, lo que ya les venía adelantando. Algunas víctimas y personas que abogan por sus derechos manifiestan un rechazo hacia la justicia restaurativa porque se imaginan que el propósito de estos programas es motivarles o incluso en algunos casos obligarles a perdonar a los ofensores o a reconciliarse con ellos. Como veremos, bueno, lo dice el autor en el libro, no sé si ya lo leyeron y si no, pues ahí van a tener oportunidad, es un libro muy cortito. Como veremos, a lo largo del libro el autor nos va explicando que ni el perdón ni la reconciliación figuran como principios principales o ejes centrales de la justicia restaurativa. Es cierto que esta proporciona un espacio en el cual pueden tener lugar estos procesos. De hecho, en ese espacio se alcanza un cierto grado de perdón o aún de reconciliación con más frecuencia que dentro del contexto confrontacional del sistema de justicia penal. De cualquier forma, esto depende enteramente de la disposición de las partes. No debería haber ningún tipo de presión ni para perdonar ni para buscar la reconciliación. Entonces, como se los venía diciendo, en la teoría del conflicto, uno de los temas que se toman es el perdón. Y si tú lo trabajas y lo trabajas a otros niveles de conciencia, haciendo uso de herramientas como la psicología incluso, pues lo puedes lograr. Pero como base de este sistema de justicia acusatoria, de este sistema de justicia penal para adolescentes, no es algo que tenga que ser obligatorio, el que se perdone al adolescente que cometió esa falta, ¿no? A la ley penal. Marco normativo de la justicia restaurativa, el libro se los comparto en la bibliografía, les digo, hay otras reflexiones que podemos hacer en torno a lo que no es la justicia restaurativa, ahorita solo les quería dar lectura de en lo particular. Y bueno, tenemos obviamente un marco jurídico de la justicia restaurativa, encuentra su fundamento en diversos instrumentos internacionales y nacionales que establecen las bases para su implementación en el sistema de justicia juvenil. Tenemos que entender que en México forma parte de un sistema
universal de protección a derechos humanos, de un sistema interamericano de protección a derechos humanos, y que en base a ello es que se tiene que cumplir con diversos compromisos internacionales que se ha asumido como Estado. Y entonces uno de ellos pues es el documento internacional por antonomasia de protección a los derechos de la niñez y la adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en su artículo 40.3 que los estados deben de promover medidas para tratar a los niños sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plenamente sus derechos humanos y las garantías legales. Es que cuando enfrentamos a un niño, a un adolescente, a un escenario como es un tribunal, cualquiera que sea la materia, y ustedes abogados, abogadas, no me dejarán de mentir, es impactante. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño, desde ya, aunque no habla, fíjense, de justicia restaurativa, pero nos da un principio. Habrán de buscar los estados esas medidas que resulten idóneas para que ese adolescente que sí causó una infracción a una ley penal, pero evitar que enfrente ese escenario de una sede judicial. Las reglas de Beijing, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, promueven el bienestar del adolescente y la proporcionalidad de las respuestas frente a los delitos. Quiero hacer énfasis aquí en una cuestión. La hago siempre que imparto en temas de materias de derechos de la niñez y la adolescencia, y esta no puede ser la excepción. Hay instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño que habla niño, ¿no? Pero debemos de entender porque el propio Comité de Derechos del Niño de la ONU ha interpretado pues que abarca niñas y abarca adolescencia, que se refiere a la etapa de la niñez, pues. Y luego las reglas de Beijing hablan sobre menores. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Comité de Derechos del Niño han asumido el consenso de que ya no debemos de llamarles menores. ¿Alguien sabe por qué? Así, meramente menores, no menores de edad, porque cuando decimos menores de edad, bueno, ok, no ha cumplido 18 años, pero ¿alguien sabe por qué ya no debemos referirnos a la niñez y a la adolescencia como menores? ¿Alguien que haya leído por ahí algo o que tenga una idea? A ver, licenciado Jesús. El licenciado Jesús es de Chihuahua, ¿verdad? Le oí el acento allá del norte. Si no me equivoco, es de Ciudad Juárez incluso. Ya me dirá. A ver, acá tengo un mensajito. Soy de Sonora, Exactamente. maestra, a un Ah, en ladito de Sonora. Chihuahua. Sí. Soy de Ok. Sonora. Le Estoy escuché el en, No- acento, soy muy norteño. estoy, Bienvenido. estoy en Nogales, Perfecto. en la mera frontera con el estado de Arizona. Ok, Uno ok. el Muy bien. tercer municipio en importancia del estado de Sonora, después de Hermosillo, que es la capital. Ajá, perfecto. Bueno, sí, como nos comparte su compañero Emanuel, se coloca, cuando nos referimos a la niñez o a la adolescencia, o nos seguimos refiriendo con el término menores, estamos colocándonos en nuestra posición adultocentrista, que es justo lo que queremos tratar de evitar de aquel enfoque paternalista de protección, entre comillas, a este enfoque de protección integral de derechos. Entonces, si los instrumentos no podemos cambiarles el nombre, reglas de Beijing y son reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, no le vamos a cambiar el nombre al instrumento, pero una sugerencia es que ustedes a la hora de hacer sus alegaciones orales en donde vayan a hacerlo o hagan cualquier promoción en materia familiar, en materia civil, etcétera, en donde se vayan a referir a una persona adolescente, pues lo hagan con ese término, o es una niña, niño o adolescente, para ir cambiando poco a poco también el discurso de seguir colocándonos en esa situación de pues superioridad en relación con ellos y ellas, ¿no? La Constitución mexicana, como ya lo veíamos, en su artículo 18 establece que el sistema de justicia para adolescentes pues deberá observar este principio de protección integral del interés superior como eje rector que regule todas nuestras decisiones, y digo nuestras porque luego de pronto también a mí me toca resolver asuntos en donde están involucrados, donde está involucrada una persona adolescente. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes incorpora de manera expresa la justicia restaurativa,
les decía, vean cómo la Convención sobre los Derechos del Niño no, o sea, ahí lo vemos como de manera implícita, porque dice solamente medidas, pero acá ya nuestra ley incorpora de manera expresa la justicia restaurativa como un principio rector del sistema y establece cuáles van a ser esos mecanismos para su aplicación. ¿Cuáles son los objetivos de la justicia restaurativa? Tiene, entre muchos otros, por supuesto, reparar el daño causado a la víctima y, en su caso, a la comunidad. Por eso es que se distingue de este enfoque tradicional punitivo que, como ahorita decía el licenciado Jesús, coincidiendo con su servidora, pues es que quiero sangre, quiero que se pudra en la cárcel. No le hace que no me pague lo que me robó, no le hace que no me pague el vehículo que me chocó, que se pudra en la cárcel. No, tratemos poco a poco de ir quitando ese enfoque punitivo de la justicia penal hacia esta justicia restaurativa. Evidentemente, pues hay que insistir en los asuntos que así lo esté permitido por la propia legislación, ¿no? Hoy que daba la conferencia que les comparto en la mañana, una de las dudas que me expresaba el personal del Instituto de las Mujeres Fresnillenses es, ¿puedo llegar a una mediación o a una conciliación en un caso de violencias contra las mujeres? Pues no, ¿no? La recomendación 35 de CEDAW lo prohíbe de manera expresa. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo prohíbe de manera expresa, a menos que la víctima mujer posea las herramientas socioemocionales para poder enfrentar a su agresor, ¿no? Pero no vas a mediar, no vas a conciliar un feminicidio, por ejemplo. Entonces, en los casos que la propia ley, la naturaleza del caso lo permita, pues tratar de olvidar, de echar a un lado ese chip, les digo yo, cambiémonos el chip del enfoque punitivo y esto, hacia la justicia restaurativa. Entonces, reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad si se le causó también, hacer responsable a esa persona adolescente por sus acciones y las consecuencias de esas acciones. Y toca mucho aquí el trabajo, y no sé si coincidan ustedes por lo que mencionaba ahorita el licenciado también, de esa desensibilización en la que luego podemos caer las personas servidoras públicas, y luego también cuando somos madres o padres de familia, porque de pronto queremos justificar todo lo que hace nuestro hijo, nuestra hija, y mi hijo no, mi hija no, yo lo sé porque trabajo temas de adolescentes, tengo que en trámite de escuelas, pues, que se está quejando la persona quejosa, la madre, el padre de familia, de una mala actuación por parte de las autoridades escolares. Pero cuando tú investigas, dices, híjole, pues es que espérame, señora, señor, pues es que tú no estás viendo lo que tu hijo hace. Entonces, nos falta también esa, luego, reeducación, ¿no? Vean cómo el derecho penal, en esa relación que todas las ramas del derecho tienen entre sí con otras, también la tiene con otras ciencias sociales, con la psicología, con la sociología. O sea, ¿qué nos está pasando como sociedad para que como padre de familia le quiera justificar todo a mi hijo, a mi hija, y no me dé cuenta y no coadyuve a que se haga responsable de esas acciones y de las consecuencias que pueden traer esas acciones? Reintegrar tanto a la víctima como a la persona adolescente a la comunidad es otro de los objetivos de la justicia restaurativa. Reconstruir los lazos sociales dañados por el delito, se reconstruye el tejido social a través de la justicia restaurativa. ¿Por qué se rompe el tejido social? Por ejemplo, les platico un caso de Fresnillo, rapidísimo. Un adolescente que pesan sobre su persona muchas imputaciones de haber agredido sexualmente a algunos compañeritos de secundaria y compañeritas. Y luego también la familia del adolescente dice, no, es que mi niño no, y al contrario, es al que le hace. ¿Y cómo se rompe esto, el tejido social? ¿Cómo se rompe con ese caso? Se hizo mediático, el adolescente fue señalado en los medios de comunicación, estábamos haciendo trabajo con Secretaría de Educación para sacarlo ya de ese ambiente hostil y que ingresara a otra secundaria, pues garantizando la seguridad del 13 adolescentes y también la suya, por supuesto, porque pues evidentemente nos dañan a lo nuestro y reaccionamos, ¿no? Pues los otros papás ya no le metieron una golpiza pues, porque luego ahí recibieron contención. Y se rompió tanto el tejido social que cuando les puedo platicar que hoy se decide la secretaria, mañana lo integramos a tal secundaria, su servidora va en acompañamiento para integrar al niño a la secundaria, a la nueva, y ya estaba tomada por los padres de familia porque ya se había roto ese tejido social.
O sea, y ni sabían los padres de familia porque no había habido un proceso de investigación todavía, pero tan se había roto el tejido social que llegamos a ese extremo, al extremo de ya la otra secundaria estar los papás así, los padres y las madres de familia, y no permitir que el adolescente ingresara. Ya no les platico cómo se fue complicando, pero es una forma en la que vemos la rotura del tejido social. También se propone la justicia restaurativa prevenir la reincidencia mediante la atención de las causas subyacentes del comportamiento delictivo. Por eso el tratamiento, por eso no el internamiento en los casos que no proceda, o sea, esa tiene que ser la medida extrema, porque lo que tratamos de hacer es atacar esas causas del comportamiento que está teniendo ese adolescente. Otra vez, están viendo ustedes o ya vieron en las clases pasadas esta parte de la psicología de cómo funciona el cerebro del adolescente, los factores que contribuyen a que pueda llegar a incurrir en una de estas conductas. ¿Por qué? Porque estos objetivos van a estar alineados con la finalidad socioeducativa del sistema, que busca ¿qué? Promover el desarrollo integral de esa persona adolescente y su reintegración social y familiar. Por lo tanto, la justicia restaurativa tiene o se rige bajo algunos principios. Primero que nada, el que ya les decía desde que vimos el texto de la reforma, la voluntariedad. La participación de las partes debe ser voluntaria, debe basarse en el consentimiento informado, sin coacción ni presiones indebidas sobre la persona adolescente, ni engaños, ¿no? De pronto, a mí me ha tocado tener situaciones en donde pareciera que, ok, lo vas atendiendo bien a través de la justicia alternativa, pero es que le dijiste al adolescente, si no te pudres, 10 años en la cárcel. Entonces, tampoco es una práctica que debemos aceptar por parte de las fiscalías. La confidencialidad, la información compartida durante los procesos restaurativos, no puede ser utilizada en procedimientos judiciales posteriores, es un principio que rige los mecanismos alternativos de solución de controversias, incluso para personas adultas, salvo que exista un acuerdo entre las partes de que pueda ser utilizada esa información. La participación, se promueve la participación activa de la víctima, porque recuerden que el sistema acusatorio adversario le da este juego tan importante a la víctima, claro, con sus detalles, como los que nos compartió ahorita el licenciado, y cuando se ha apropiado de miembros de la comunidad afectados por el delito. El respeto, porque todas las partes deben ser tratadas con dignidad, con respeto, reconociendo su valor inherente como personas. Y yo voy a decir algo que cuando trabajamos con personas, pero que al mismo tiempo nos piden metas o nos piden números, no tengamos ese sesgo, no veamos a las personas como números. O sea, ahorita trabajamos todo el mundo así por metas, tienes que, no sé, en las fiscalías, tu meta es que atiendas a tantas personas, que se recaben tantas denuncias, que en el mes judicialices tantas, etcétera, o resuelvas, no sé. Pero no los veamos como números, son personas, trabajamos con personas y el centro del sistema de justicia penal, sea para adolescentes o sea para personas adultas, es la persona, la dignidad de la persona humana. Estos principios nos van a garantizar que los procesos restaurativos sean éticos, sean seguros, confiables, yo le agregaría ahí, y efectivos para todas las partes involucradas, especialmente considerando la condición de personas en desarrollo de los adolescentes. Ahora, ¿cómo se puede aplicar la justicia restaurativa? Puede implementarse a través de diversos procesos en diferentes momentos del procedimiento penal para adolescentes. En el caso que nos compartía su compañero, pues nos dice, les digo, entiendo que ya se judicializó porque nos comparte, llegamos con el juez y nos regresa a tratar de que se resuelva por justicia alternativa este tema, ¿no? La ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prevé varias modalidades para la aplicación de la justicia restaurativa. Aunque veremos a fondo cada uno de estos en su momento, podemos hablar de los procesos restaurativos directos. Implican estos un encuentro cara a cara entre la víctima, entre la persona adolescente, facilitado, por supuesto, por un profesional capacitado que a lo mejor, como en el caso Maestra, perdón, se dejó de escuchar.
Maestra, no se escucha. Se congeló la imagen. No sé si los demás compañeros se escuchen. Creo que le falló el internet a la maestra, como que la sacó del Classroom. Ahorita, yo creo que ahorita se conecta. Ahorita damos unos minutitos, compañeros, a ver si se conecta la maestra. Nos comenta la maestra que se está conectando otra vez. ¿A mí sí me escuchan, compañeros? La maestra como que la sacó el internet o algo así, ya me mandó mensaje que se está conectando. No sé si me escuchan. Ok, gracias. Le damos unos minutitos para que se conecte. Listo, maestra. Sí, muchas gracias. Una disculpa, no sé qué le pasó a mi Zoom en la computadora, ya no pude entrar. Entonces, voy a seguir de aquí del celular.
al final ya faltan poquitos minutos me disculpo por ello, pero para no parar la clase. Entonces, retomo en las formas de aplicar justicia restaurativa. También les adelanto que le paso al ratito la presentación a Leonor para que ya se la suba a la plataforma. Entonces, en estos procesos restaurativos directos, les decía, se permite el diálogo directo para expresar sentimientos, necesidades y, en su caso, pues asumir esos acuerdos de reparación. Los procesos restaurativos indirectos se realizan sin el encuentro personal entre las partes. Aquí se da la intervención del facilitador o de la persona facilitadora que transmite mensajes, que transmite propuestas y, en su caso, acuerdos asumidos entre las partes. Son útiles cuando no es posible o incluso no es recomendable el encuentro directo de las partes en conflicto. Y luego también existen, como forma de aplicar la justicia restaurativa, los programas de orientación y apoyo, que consisten en actividades socioeducativas de contenido restaurativo, como pueden ser talleres, programas educativos, servicios en favor de la comunidad, que sobre todo lo que van a buscar es ese ejercicio de reflexión de la persona adolescente para, en su caso, lograr que asuman esa responsabilidad por el daño que causaron y pues de esta forma seguir contribuyendo hacia ese desarrollo integral, pero también a restaurar este tejido social del que ya veníamos hablando. Estas formas de aplicación pueden utilizarse de manera complementaria para maximizar los beneficios de la justicia restaurativa, dependiendo, claro está, de cada caso en lo particular. Y bueno, los mecanismos alternativos de solución de controversias van a constituir, pues, herramientas fundamentales para la aplicación de la justicia restaurativa en el sistema de justicia penal para adolescentes. Por eso es que la ley del sistema integral de justicia penal para adolescentes los incorpora como una parte esencial del procedimiento, privilegiando su utilización antes que el proceso judicial tradicional, por lo que ya venimos mencionando, ¿no? Por atender a esas necesidades propias del adolescente al ser una persona en desarrollo, pero pues sin no entender esta parte, insisto, yo les insisto como colegas, en que no entendamos esta parte y transmitamos ese mensaje hacia la víctima luego del delito, pues que no es, o no implica necesariamente ese perdón, o que no se le va a hacer justicia, ¿sí? Estos mecanismos permiten resolver los conflictos de manera pacífica, promoviendo la participación activa de las partes. En la medida en que tienen la posibilidad de las partes de hacer propuestas, de asumir en esa autocomposición compromisos, es que se buscan las soluciones que satisfagan las necesidades e intereses de cada una de las partes. De hecho, pues la negociación forma parte de, ¿no? En la medida en que hay ese diálogo consciente entre las partes para lograr buscar esa solución al conflicto. En el contexto de la justicia para adolescentes, estos mecanismos pues adquieren especial relevancia por su potencial educativo, pero también transformador. En la medida en que una de las finalidades es restaurar ese tejido social, concientizar a la persona adolescente de la falta en que incurrió, le encontramos ese enfoque educativo y transformador. La ley del sistema establece los delitos para los que procede la instauración de un procedimiento de justicia alternativa o de los mecanismos alternativos, y tenemos un listado: delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente, delitos culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia, otros delitos con penalidad media aritmética que no exceda de 5 años de prisión, y se excluyen pues los delitos de prisión preventiva oficiosa, aunque la experiencia, por ahí les recomiendo, aunque no es un asunto de justicia para adolescentes, pero es más, les voy a pasar el link ahí en el grupito de WhatsApp, un video de una audiencia en la que argumenta la doctora Liz Padilla en un caso de prisión preventiva oficiosa
las razones fundadas y lo fundamenta, lo sustenta y argumenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les mencionaba hace unos momentos, del por qué su cliente no se tendría que quedar en prisión preventiva oficiosa. O sea, le da la oportunidad a la persona juzgadora de discutir, de justificar la no necesidad de esa medida y, bueno, pues al Ministerio Público de hacer su argumentación para justificar la necesidad de la medida, porque, pues, en ese asunto en lo particular la persona juzgadora lo permitió y al final de cuentas resolvió en favor del cliente de la doctora Liz Padilla, pero bueno, así jurídicamente delitos de prisión preventiva oficiosa no procedería, un mecanismo alternativo. Delitos que meriten internamiento de acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, delitos de carácter sexual cometidos con violencia, delitos de violencia familiar, delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. La ley privilegia la aplicación de mecanismos alternativos, estableciendo que estos procederán hasta antes de dictarse el auto de apertura a juicio oral. Y bueno, en el caso de los delitos que se encuentran excluidos, buscan proteger a las víctimas en casos pues de delitos que son considerados de mayor gravedad y garantizar con ello la proporcionalidad de la respuesta que en su caso tiene que dar el sistema de justicia penal, tiene que dar el Estado para el caso de estos delitos graves. Si tomamos en consideración que un principio es la proporcionalidad, bueno, pues entonces en estos casos es que se busca cuidar con esa proporcionalidad entre el daño que causó la persona adolescente con el delito y pues esa gravedad del mismo. ¿Cuáles son los momentos procesales para la aplicación de los mecanismos? Como ya lo mencionaba, pueden aplicarse en diferentes etapas del procedimiento penal para adolescentes, lo que amplía las oportunidades para una solución restaurativa del conflicto. Por lo que hace a la etapa de investigación inicial, desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de la formulación de imputación, se puede acudir. Aquí el Ministerio Público puede derivar el caso a un órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias. En lo que hace a la etapa de investigación complementaria, que abarca desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación, pues aquí las partes pueden solicitar la suspensión del proceso para acudir a un mecanismo alternativo. En la etapa intermedia, que ya todas y todos sabemos que abarca desde la formulación de la acusación hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral, pues aquí sí es la última oportunidad para alcanzar un acuerdo reparatorio que en su caso evite la etapa de juicio oral. En la etapa de ejecución, por su parte, pues pueden aplicarse algunos procesos restaurativos que complementen el plan de ejecución y que favorezcan la reintegración familiar y social del adolescente y sobre todo esa reestructuración del tejido social. Claro está, la aplicación temprana de estos mecanismos es lo preferible, ¿no? Si lo que estamos tratando es de que haya una resolución con esa participación activa de las partes, con esa satisfacción en la reparación del daño, pues qué mejor que sea al inicio. Si permiten también otra expresión coloquial, más vale que no buscamos que sea un mal arreglo, pero a tiempo que después que se cause unas consecuencias más gravosas. Se permite con esto evitar los efectos negativos del proceso penal en la persona adolescente y además se busca, cuando los mecanismos se aplican de manera temprana, una respuesta más oportuna a las necesidades de la víctima. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Aquí creo que en el chat no, ¿verdad? Leonor. Y no sé si en Facebook hay algo. Si no, tú por favor me vas diciendo. Ah, no, perdón, maestra. Sí, es que me tocaron ahorita la puerta y me movió un poquitito y no le alcancé a escuchar. Solo pregunté si había alguna duda. Aquí en el chat de Ah, nosotros creo que no. No sí, sé si en no, el de Facebook. ajá, no, no hay dudas. Perfecto. Entonces continúo con la presentación. Discúlpenme que ya no se las pude poner, pero no quería perder más minutos. Y pasamos ya para ir cerrando al tema de los facilitadores especializados. Estos son profesionales. Acuérdense que esta es una parte introductoria, ¿eh? Ya a partir de la siguiente clase entramos de lleno a toda la normatividad y ya cada
mecanismo en lo particular. Este es de forma introductoria, cómo funciona. Estos facilitadores o facilitadoras son profesionales que deben encontrarse capacitados, capacitadas, que en su caso pues van a conducir los mecanismos alternativos de solución de controversias. En el sistema específicamente de justicia para adolescentes, pues deben contar con una especialización adicional que les permita atender las particularidades de este grupo etario. Otra vez, porque tenemos que llegar a ese punto donde entendamos a la persona adolescente, donde tengamos esa preparación y esa capacitación, inclusive en temas de índole del desarrollo, como lo estamos viendo en este diplomado, del desarrollo del cerebro del adolescente, de cuestiones de conducta, todo lo que tenga que ver con su proceso de ser una persona que aún está en desarrollo. Por lo tanto, como requisitos específicos para estas personas facilitadoras, se requiere que tengan formación en justicia para adolescentes, que tengan conocimiento del desarrollo cognitivo y emocional de las y los adolescentes y que no los veamos como luego en las escuelas, ¿no? Como el niño problema. Híjole, pues es que este es un problema, o sea, no vamos a quitarnos esos sesgos, vamos a tratar a toda costa de quitarnos esos sesgos de creer que ese adolescente representa un problema. Otra vez, nos representa una persona adolescente que además, a la cual además tenemos la obligación de cuidar porque formamos parte del Estado mexicano, ¿no? Entonces, los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes son responsabilidad inmediata de su familia, pero luego de la sociedad y luego del Estado. Nosotros, quienes prestamos un servicio público, formamos parte, o pues, fiscalías y comisiones de derechos humanos, por eso me incluyo, de organismos públicos autónomos, que son órganos de Estado. Entonces, esa capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes también, habilidades para la comunicación efectiva, asertiva con adolescentes y conocimiento de los principios y normativa del sistema especializado. Estos son requisitos específicos que se exige que pues cumplan quienes se dediquen o estén adscritos en las fiscalías a las áreas de justicia alternativa trabajando con personas adolescentes. El rol de esta figura del facilitador, de la facilitadora en el sistema de justicia para adolescentes, pues obviamente va más allá de la simple conducción del propio proceso de justicia restaurativa. Debe adoptar un enfoque pedagógico del proceso, debe promover el aprendizaje y desarrollo de la persona adolescente, siempre considerando que el eje rector debe ser el interés superior de esa persona adolescente. Por ello, los facilitadores, las facilitadoras cumplen con ciertas funciones. ¿Cómo facilitar la comunicación? Esto lo van a lograr a través de la promoción de un diálogo constructivo entre las partes, utilizando técnicas adaptadas a la edad de la persona adolescente, a la madurez de la persona adolescente y además tratando de asegurar que todas las voces en realidad sean escuchadas, a ambas partes. Recordemos, estamos trabajando con personas, no con números y con dos partes, ¿no? Porque por un lado tenemos a ese adolescente que se le atribuye haber cometido una infracción a la ley penal, pero por el otro lado también tenemos a una víctima. Garantizar la seguridad, ¿cómo? Creando un espacio seguro para todas las partes, previniendo a toda costa la revictimización, asegurando que el propio proceso de justicia restaurativa no vaya a causar, a generar algún daño adicional a ninguna de las personas intervinientes del proceso. Claro está, mantener la imparcialidad. Esto, pues, es un principio incluso ético que tenemos que cumplir en el servicio público y que es aplicable a fiscalías, a personas juzgadoras, que se manifiesten actuar sin favorecer a ninguna de las partes, respetando sus perspectivas, respetando las necesidades de cada una de estas y facilitando que el proceso se lleve a cabo de manera equitativa y de manera justa para ambas partes, para todas las personas intervinientes. Promover el aprendizaje será una función que la persona facilitadora cumpla al aprovechar el potencial educativo del proceso para que la persona adolescente comprenda el impacto de la conducta que desplegó
y asimismo desarrolla habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Aquí se trata, y esto de la justicia restaurativa, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, es incluso apostarle también hacia una cultura de la paz y no violencia. En tanto que también tendrán como función facilitar acuerdos. Esto se va a manifestar a través de la ayuda que presten a las partes para que puedan identificar las opciones de solución que tienen de acuerdo al caso que se está resolviendo, construir acuerdos que resulten viables, que resulten proporcionales y que atiendan las necesidades de todos los intervinientes, y pues una función es documentar el proceso, claro está, ¿no? Finalmente tenemos que cumplir con cuestiones administrativas y entonces habrá de registrar adecuadamente el desarrollo del mecanismo, los acuerdos que en su caso se alcancen, respetando siempre la confidencialidad de los datos de las partes y los requisitos legales. ¿Qué efectos jurídicos? Y con esto voy a ir cerrando. ¿Qué efectos jurídicos, por la clase de hoy, qué efectos jurídicos van a tener los acuerdos que se alcancen a través de los mecanismos alternativos? Bueno, la suspensión del proceso, una vez que las partes manifiesten su voluntad de participar en alguno de los mecanismos alternativos, se va a suspender el proceso penal hasta por 30 días para que puedan llegar a un acuerdo. Va a haber una validación judicial, ese es un efecto jurídico. En caso de que se asuma un acuerdo, estos deben ser aprobados por el juez de control, quien verificará que cumplan con los requisitos legales y además que no se vulneren derechos fundamentales de ninguna de las partes. En su caso van a extinguir la acción penal, el cumplimiento del acuerdo reparatorio la extinguirá con respecto a la persona adolescente. El Ministerio Público, en consecuencia, deberá solicitar el sobreseimiento de la causa y van a ser las veces de cosa juzgada. Una vez cumplido el acuerdo, decretada la extinción de la acción penal, el caso no podrá reabrirse por los mismos hechos, adquiriendo el carácter entonces de cosa juzgada. Estos efectos, pues obviamente, que vienen a reforzar la importancia de los mecanismos como herramientas efectivas para la resolución de conflictos en el sistema de justicia para adolescentes. Y bueno, acuerdos tienen también una etapa de seguimiento y verificación. El cumplimiento de los mismos es la fase crucial para garantizar que realmente resultaron efectivos, ¿no? La ley establece procedimientos específicos para esta etapa, como es el hecho de que el órgano especializado en mecanismos sea el responsable de monitorear el cumplimiento de los acuerdos, el establecimiento de plazos razonables para el cumplimiento, considerando las características del caso, las posibilidades de la persona adolescente. Ahorita atiendo el chat, ¿eh? Se pueden realizar ajustes a los acuerdos cuando existan circunstancias que dificulten su cumplimiento. En caso de incumplimiento, se puede reactivar el proceso penal. Y bueno, pues el cumplimiento satisfactorio se documenta, se notifica a la autoridad judicial para que decrete la extinción de la acción penal. Para concluir, en el sistema para adolescentes, en el sistema de justicia penal para adolescentes, el seguimiento no solo verifica el cumplimiento formal del acuerdo, sino que también evalúa el impacto del proceso en la persona adolescente y su progreso en términos de esa responsabilidad que adquirió, de su responsabilización y desarrollo de las habilidades. Sí, ¿qué ocurre si vuelve a incurrir en el mismo delito? Y se puede volver a denunciar a la persona, se inicia otro procedimiento de investigación por parte del Ministerio Público y muy probablemente también cause impacto allá en el proceso que está. Entonces, así se da el seguimiento. Ahorita le voy a pasar de una vez a Leonor la presentación para que puedan tenerla por la parte en donde ya no pudieron seguirme. El maestro Kevin les hizo les dio una información en donde les iba a dejar una pequeña actividad relacionada con esta presentación. Entonces, ya el día de mañana yo les doy ahí las indicaciones una vez que tengan la presentación. No sé si hubiera alguna otra duda, Leonor. Parece que no, parece que ya no hay más dudas. Perfecto. Sí. Ok, entonces, Entonces, ajá, nos les cerramos. paso las diapositivas para Sí, la actividad.
Sí. Sí, el libro también, claro que sí, licenciado Jesús. Sí, ahorita se los mando incluso aquí en el WhatsApp, el que les comenté, y luego ya, por supuesto, va a ir toda la carpeta con la bibliografía de todo el curso, que posteriormente les pasará la licenciada Leonor. Les compartirá ahí en el claro. Entonces, les agradezco mucho su atención. Una disculpa por los inconvenientes ahí con el... De hecho, no sé, pues yo creo que no fue el internet, tal vez algo en la computadora porque se me cerró ahí el Zoom, ya no quiso abrir y solamente fue acá en el teléfono. Que pasen muy buenas noches. Muy bien, maestra, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias a todos, Nos compañeros. vemos. Buenas noches. Que descansen.